Le decían loco. Ella le decía paz. Un hombre llegó sin nombre, sin pasado, sin chamarra, ni pinches tenis, y dejó a toda la colonia, sin saber cómo vivir sin él. Si estás escuchando esto ahora, es porque tu corazón ya extrañó algo que ni sabías que habías perdido. Quizá fue un abrazo que nunca llegó, una palabra que se quedó atorada en la garganta, un milagro que pediste, y creíste que Dios se le había olvidado. Pero yo estoy aquí para decirte, con la voz quebrada de quien lo vio todo, que Él nunca se olvida, nunca, ni cuando el silencio te ahoga, ni cuando la soledad se te mete a la casa como pariente pesado, ni cuando ya no te quedan fuerzas ni para encender la veladora de la esperanza. Él la enciende por ti. ¿Y esta historia? Esta historia es la prueba. María Elena, viuda desde hace 20 años, no de cualquier marido, de un hombre que reía fuerte, que cantaba desafinado en la regadera, que guardaba las cáscaras de naranja para hacerle té con miel cuando ella tosía. Se murió en un madrazo de camión en la carretera para Guanajuato. Ella no lloró en el entierro, lloró después, solita, en la oscuridad, con la puerta trancada, porque el mundo no entiende que hay dolores que no caben en ataúdes, caben en silencios. ¿Y los hijos? Se fueron. Primero el mayor, con la mochila hecha gajos y el inglés a pata coja, cruzó la frontera con el sueño de mandar lana. Después la niña, con el título de enfermera y el corazón hecho pedazos, se fue tras un marido que le prometió un futuro mejor. Ninguno de los dos volvió. Las cartas se acabaron. Las llamadas se volvieron mensajes de vez en cuando. Después, silencio. Ella cenaba frijoles negros, pan del día anterior, ese que se pone duro en las orillas, pero el centro todavía está suavecito, y té de manzanilla que ella misma cortaba en el patio. La tele chisporroteaba, no por descompuesta, por soledad, porque nadie venía, nadie preguntaba. ¿Cómo está, doña María? ¿Necesita algo, doña María? ¿Le ayudo en algo, doña María? Nada, solo el viento golpeando la ventana y las oraciones. Ah, las oraciones. Ella rezaba. Rezaba como quien siembra en el desierto, como quien le susurra al oído a Dios, esperando, sin esperar, que Él le conteste. Pero no sentía respuesta, ninguna, ni una señal, ni un rayito de sol rompiendo las nubes, ni el olor a pan recién horneado de la casa de al lado. Nada, solo el silencio. Y el silencio, hermano, el silencio a veces es el grito más fuerte que Dios te deja oír, porque es ahí donde Él prepara el milagro. Fue en una de esas noches en que el cielo pesa como losa, en que las estrellas se esconden, en que hasta los perros se duermen más temprano. Ella estaba lavando los trastes, miró por la ventana y lo vio. Un hombre, recargado en el muro, sin tenis, los pies lastimados, la ropa hecha jirones, la cara callada. No pedía, no gritaba, no tocaba, solo estaba ahí, como un árbol que creció donde no debía, como una piedra en el camino que nadie se anima a quitar, como una pregunta sin respuesta. Se secó las manos en el mandil, se quedó parada, mirando, por casi 5 minutos. El corazón le latía como tambor. No abras, María, es peligroso, estás sola, te puede hacer daño. Pero había algo que no venía de la cabeza, venía del pecho, del fondo, de ese lugar donde Dios todavía vive. Aunque uno crea que ya se fue hasta la reja vieja, de fierro forjado, que cruje como gemido cuando se abre. La abrió, sin decir nada, solo la abrió y susurró, pase. Él entró, sin hablar, sin agradecer, sin mirarla a los ojos. Solo entró, como quien llega a su casa, después de mucho tiempo. Ella cerró la reja, se dio la vuelta, lo miró y dijo con la voz temblando, «Voy a hacer un té». Él solo asintió, leve, casi imperceptible. Ella fue a la cocina. Las manos le temblaban. El corazón le latía como campana de iglesia en Domingo de Ramos. «¿Qué hice, señor? ¿Por qué abrí la puerta? ¿Hice mal?» Pero ahí en el fondo, sentía paz. Una paz que no venía desde hacía 20 años.
Una paz que no dependía de respuesta. Una paz que solo el Espíritu Santo sabe dar. Esa noche lo cambió todo. Si ya sentiste que la fe se te apagó, si ya lloraste sin saber por qué, si ya esperaste una señal y solo recibiste silencio, síguelo. Esta historia es la señal que no sabías que estabas buscando. Porque a veces, Dios no manda ángeles con alas, manda hombres sin tenis. Y a veces, el milagro no viene con trompetas, viene con una reja crujiendo y un pase. Los días que siguieron, él no hablaba, nunca, ni buenos días, ni gracias, ni necesita ayuda, pero ayudaba. Se levantaba antes que el sol, barría el portal, limpiaba el patio, regaba las plantas que ella ya había dado por muertas, lavaba la ropa, hasta la de ella, con cuidado, como si fuera cosa sagrada. Cocinaba, cómo cocinaba. Hacía un arroz con leche que sabía a la abuela. Horneaba pan sin levadura, sencillo, rústico como en los tiempos de antes. Ella lo observaba, en silencio, curiosa, asustada y al mismo tiempo en paz. Notó algo. Sus manos no eran manos de quien trabajó toda la vida. No tenían callos gruesos, no tenían uñas rotas. Eran delicadas, pero fuertes, como si las hubieran moldeado, no el trabajo, sino el toque de alguien más grande. Ella empezó a rezar de nuevo, esta vez no pidiendo, agradeciendo, porque por primera vez en 20 años no estaba sola. ¿Ya abriste una puerta y no sabías que estabas dejando entrar a Dios? Si alguna vez te sentiste abandonado por Dios, esta parte es para ti, porque Él no abandona. Se esconde, para que lo busques, con el corazón, no con los ojos. La primera vez que habló fue en el mercado. Ella lo llevó a comprar fruta. Él siempre iba callado, hasta que vio a la niña, la pequeña Lucía, hija de la dueña del puesto, paralítica desde los 2 años, sentada en la silla de ruedas junto al puesto de naranjas, los ojos brillantes, las manitas intentando alcanzar un juguete en el suelo, pero las piernitas quietas. Él se detuvo, miró, se quedó ahí por casi 1 minuto. Silencio. Todo el mercado se paró, todos mirando. Él se arrodilló, puso la mano sobre sus piernitas y dijo, por primera vez, con voz suave, como rocío sobre el pasto, levántate, si quieres. La niña lo miró, asustada, confundida. Lo intentó, movió un dedo del pie. Después, la pantorrilla. Después, la rodilla. Y entonces, se levantó, despacio, como quien aprende a caminar por primera vez. No corría, no saltaba. Caminó, solo caminó. Dio 3 pasos, tropezó, cayó en los brazos de su mamá. Pero caminó. Todo el mercado se quedó en silencio. Por 7 segundos, nadie respiró, nadie parpadeó, nadie se atrevió a hablar, hasta que alguien, allá al fondo, susurró, «Santo Dios». Ella, María Elena, empezó a llorar, sin secarse las lágrimas, porque por primera vez vio un milagro, no leído en la Biblia, no oído en el sermón, visto, con sus propios ojos, sentido, con su propio corazón. Levántate, toma tu lecho y anda. Eso fue lo que Jesús le dijo al paralítico junto al estanque de Betesda. Y hoy, Él lo dijo de nuevo, no con túnicas blancas, no con multitud alrededor, sino con un hombre sin tenis, en un mercado de San Miguel, pa' una niña que solo quería agarrar su juguete. Porque Dios no cambia, hermano, solo cambia de cara, de lugar, de tiempo. Pero el milagro es siempre el mismo. Es el amor que se mueve, que se inclina, que toca, que dice, levántate. Y nosotros solo necesitamos querer. ¿Cuántas veces Dios ya te dijo, levántate? ¿Y tú creíste que era solo tu imaginación? Si alguna vez dudaste que Dios todavía hace milagros, esta parte es para ti, porque Él los hace. Solo que ahora, usa tus manos, las mías, las nuestras. El sueño. Esa noche, María soñó con una mesa larga, de madera rústica, con pan en el centro, y vino, y un hombre, partiendo el pan. Era él,
el hombre sin tenis, pero diferente, con una luz suave alrededor, con los ojos llenos de ternura. Ella se despertó sudando. El corazón le latía fuerte. Fue hasta la cocina. Él estaba ahí, sentado, mirando a la nada. Ella se acercó. Le contó cada detalle: el pan, el vino, la luz, el silencio. Él miró lentamente y dijo, por segunda vez, con la voz aún más suave: yo también vi la mesa. Silencio, largo, pesado, sagrado. Después, añadió, estaba ahí desde el principio. Ella no entendió, pero sintió. Sintió como si hubiera tocado el velo del santuario, como si hubiera visto, por un segundo, lo que ven los ángeles. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, desde el principio, desde antes del tiempo, desde antes del dolor, desde antes de la soledad. Él estaba ahí, y todavía está, en la mesa, en el pan, en el toque, en el silencio, en la puerta abierta. Ella todavía no sabía, pero ese hombre no había venido para quedarse. Había venido para recordar. Y en la próxima parte vas a ver lo que pasa cuando el mundo intenta echar a patadas lo que no entiende. Cuando los hombres de fe se olvidan de la fe. Y cuando el milagro se vuelve amenaza. No te vayas, porque lo que viene después te va a hacer cuestionar todo lo que pensabas sobre Dios y sobre ti mismo. Si tu corazón se apretó ahora, suscríbete, no por mí, sino por todas las Marías que todavía esperan un milagro, porque el milagro puede estar tocando tu puerta, sin tenis, sin nombre, pero con el amor de Dios. ¿Te acuerdas de esa mesa? ¿Del pan partido? ¿Del hombre que dijo, estaba ahí desde el principio? Pues sí, ella tampoco podía olvidarlo. Esas palabras no se le salían de la cabeza a María Elena, ni cuando barría la casa, ni cuando rezaba el rosario, ni cuando dormía o intentaba dormir, porque después de ese sueño, nada fue igual. Ella lo miraba a él, al hombre sin tenis, y veía más que un extraño herido en la puerta. Veía presencia, como si el propio cielo hubiera bajado y se hubiera sentado a la mesa con ella. Comía en silencio, sonreía sin motivo, lloraba a veces, sin lágrimas, solo con los ojos mojados, como quien extraña un lugar que nunca dejó. Empezó a notar cosas, pequeñas, pero profundas. Él nunca se quejaba del frío, aunque el viento cortara los huesos en las madrugadas de invierno en San Miguel. Nunca pedía más comida, aunque el plato estuviera vacío y su estómago, seguro, le rugiera. Nunca mencionaba el pasado, ni su nombre, ni su familia, ni de dónde venía, pero cuando alguien lloraba en la calle, una madre desesperada, un viejo solitario, él aparecía, sin decir nada, solo aparecía, ponía la mano en el hombro, o dejaba un pan en el peldaño de la puerta, o se sentaba al lado, en silencio, hasta que la pena pasara. La gente empezó a notarlo, a comentarlo, primero en susurros, después en oraciones. Ese hombre tiene algo diferente. No habla, pero sana. Mi hija tosía desde hacía meses. Él solo le tocó la frente. Al día siguiente, respiraba como angelito. Así era. Sin alaraca, sin escenario, sin micrófono, solo presencia. Pero, como siempre pasa cuando el cielo toca la tierra, los hombres empiezan a cuestionar. La llegada del cura fue un jueves, día de tianguis, día de gente en la calle. El padre Esteban, de la parroquia de Nuestra Señora de la Salud, llegó con los zapatos lustrados, la sotana impecable y 2 seminaristas cargando Biblias gruesas como ladrillos. Tocaron la puerta. María Elena abrió. Buenas tardes, doña María. Vinimos a hablar con su huésped. Ella se tragó la saliva. Está en el patio. El cura entró, sin pedir permiso, como quien tiene autoridad, y lo sabe. Ahí estaba él, sentado en el suelo de tierra, arreglando una mecedora rota. Las manos sucias, la ropa sencilla, la cara serena. El cura carraspeó. Señor, necesitamos hablar. Él levantó los ojos, lentamente, no con miedo, no con desafío, con paz. ¿Sí?
El cura respiró hondo. ¿Quién es usted? Silencio. El viento pasó entre los árboles. Una gallina cacareó en la casa de al lado. Él no respondió. El cura insistió. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su parroquia? ¿Fue ordenado? ¿Tiene licencia para hacer curaciones? Él se levantó, despacio. Se limpió las manos en el pantalón. Miró a los ojos al cura y dijo, con la voz más tranquila que María había oído, no vine con título, vine con propósito. El cura frunció el ceño. ¿Propósito? ¿Qué propósito? Él sonrió, leve, como quien ya sabe cómo termina la historia. El mismo de siempre, amar, sanar, levantar, perdonar. El cura movió la cabeza. Eso no es suficiente. La iglesia tiene reglas, protocolos. No podemos permitir que cualquiera haga milagros por ahí. María sintió que se le apretaba el corazón. ¿Cualquiera? ¿Cualquiera? Ese hombre curó a Lucía. Le devolvió la sonrisa a los viejos. Daba pan a los hambrientos. Y el cura lo llamaba cualquiera, pero él, el hombre sin tenis, no se inmutó. Solo miró a los seminaristas y preguntó, ¿ustedes ya lloraron por alguien que no conocen? Los jóvenes se miraron. Uno de ellos bajó la vista. El otro se tragó la saliva. ¿Ya sintieron el peso del dolor ajeno, como si fuera suyo? Silencio. ¿Ya amaron, sin esperar nada a cambio? Nadie respondió. Entonces él dijo, tan bajito que solo los corazones puros lo oyeron. Entonces, ustedes todavía no empiezan. El cura dio un paso atrás, como si lo hubieran tocado con fuego. No de coraje, de reverencia. Algo en él se quebró, algo en él se dobló. No entendió, pero sintió. Sintió como si estuviera frente a algo más grande que los dogmas, más grande que los títulos, más grande que la propia iglesia. Se fue, sin decir nada más. Los seminaristas lo siguieron, como ovejas asustadas, pero no eran los mismos. Salieron cambiados, como quien entra a un río sucio y sale lavado por dentro. ¿Cuántas veces has confundido religión con presencia de Dios? Si alguna vez te han juzgado por amar diferente, por servir sin título, por sanar sin diploma, esta parte es para ti, porque Dios no escoge a los preparados. Él prepara a los escogidos, y a veces los escogidos no tienen tenis. Los días pasaron. Más gente llegó, no para cuestionar, para pedir. Una madre con el hijo quemado. Él lo tocó y la piel sanó sin cicatriz. Un viejito ciego puso las manos en sus ojos y el abuelo vio la cara de su nieta por primera vez. Una mujer embarazada que sangraba. Él rezó bajito y el bebé se acomodó, fuerte y sano. Todo en silencio, sin palabras, sin gritos, sin aleluyas a los cuatro vientos. Solo milagros, pequeños, reales, profundos. María Elena empezó a guardar cosas. La ropa que él usaba, el vaso de donde tomaba, la cobija donde dormía, como si supiera que no se quedaría para siempre. Ella rezaba más. Ya no pedía nada, solo agradecía. Gracias, Señor, por dejarme verte. Gracias por dejarme tocarte. Gracias por dejarme hospedarte. Porque sí, ya lo sabía. No era cualquier hombre. Era alguien que ya había estado aquí hace 2000 años. Y volvió. No en gloria, en sencillez. No en trono, en suelo de tierra. No con ejércitos, con manos vacías. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. María Elena no sabía que estaba viviendo eso. No sabía que estaba cumpliendo la palabra. Ella solo abrió la puerta. Solo dio un plato de frijoles. Solo ofreció una cobija. Pero fue suficiente, porque a veces el cielo entero cabe en un gesto pequeño, en una puerta abierta, en un vaso de agua, en un pase. Pero no todos se alegraron. Algunos tuvieron miedo. Miedo de lo que no entendían, miedo de lo que no controlaban, miedo de lo que no venía de la iglesia.
Fue ahí cuando ellos llegaron, hombres del pueblo, comerciantes, dueños de tierras, hasta un regidor. Se juntaron en la plaza, hablaron fuerte. «Esto es peligroso, está confundiendo a la gente, no tiene autorización, es un charlatán, o peor, un hereje». Algunos agarraron piedras, otros palos. Fueron hasta la casa de María Elena, tocaron la puerta, con fuerza. Ella abrió, temblando. «¿Dónde está él?». El hombre sin tenis apareció, en el portal, tranquilo, como siempre. Miró a la multitud, no con miedo, con tristeza. «Si esto los molesta», dijo él, «me iré». Silencio. Nadie movió un dedo, nadie lanzó la piedra, nadie levantó el palo, porque había algo en él, algo que paralizaba, algo que desarmaba, algo que recordaba. Recordaba un tiempo en que el amor era más grande que la ley, en que la misericordia valía más que el ritual, en que el toque sanaba más que el discurso. Él entró, cerró la puerta, despacio. Ellos se quedaron ahí, parados, avergonzados, asustados y mudos, hasta que, uno a uno, se fueron, sin decir nada. Pero, cargando una pregunta en el pecho, ¿qué fue eso? ¿Alguna vez has tenido miedo del amor de Dios porque no vino como tú esperabas? Si alguna vez te han rechazado por amar demasiado, por perdonar muy pronto, por creer muy alto, esta parte es para ti, porque el mundo le tiene miedo a lo que no controla, pero Dios se mueve justamente ahí, en lo incontrolable, en lo inesperado, en lo imposible. Esa noche él no durmió, se quedó en el portal, mirando las estrellas. María Elena se acercó, se sentó a su lado, en silencio. Él agarró un pedazo de papel y una pluma vieja. Empezó a escribir, despacio, como quien graba un mensaje para la eternidad. Ella no preguntó qué era, solo se quedó ahí, sintiendo que el final se acercaba. Terminó, dobló el papel, lo puso sobre la mesa, la miró y dijo, por última vez, con los ojos llenos de lágrimas que no cayeron, «Gracias por dejarme quedarme». Ella lo abrazó, fuerte, como quien abraza a un hijo que se va, como quien abraza un milagro, que sabe que no es suyo. Él entró, cerró la puerta de su cuarto. Ella fue al suyo, durmió, o lo intentó. A la mañana siguiente, la cama estaba vacía, la cobija doblada, y el papel todavía en la mesa. Pero lo que estaba escrito ahí te va a hacer llorar, te va a hacer arrodillar, te va a hacer ver a Dios de una manera que nunca lo habías visto. No te vayas, porque lo que viene después es el mensaje que Él dejó, para ti. Sí, para ti. Si tu corazón está latiendo más fuerte ahora, deja tu amén en los comentarios, porque esta historia no es solo de ella, es tuya, y Dios te está llamando a abrir la puerta. Aunque no tengas tenis, aunque no tengas respuestas, aunque no entiendas, ábrela. Ella se despertó, como siempre, con el canto del gallo, con el olor a café tostado en la estufa de leña, con el frío de la mañana de San Miguel entrando por las rendijas de la ventana. Pero algo estaba diferente. Silencio. No el silencio de siempre, el silencio del vacío. Se sentó en la cama, miró hacia el cuarto de al lado. La puerta estaba abierta. Despacio, se levantó, los pies descalzos tocando el suelo de tierra apisonada. El mismo suelo que él pisó tantas veces sin tenis. Fue hasta la puerta, miró adentro, la cama, vacía, la almohada, lisa, la cobija, doblada, perfecta, como si la hubieran arreglado manos que sabían que no volverían. Ella no lloró, todavía no, porque el corazón a veces tarda en entender lo que los ojos ya vieron. Fue hasta la mesa, el papel estaba ahí, dobladito en tres, como una carta, como un testamento, como una última bendición. Lo agarró, se sentó en la mecedora, esa que él arregló, respiró hondo, lo abrió y leyó. Si estás viendo esto, es porque ya no estoy aquí, pero no llores, no me fui, solo regresé al lugar donde siempre he estado. Tú llevas dentro de ti la chispa que yo solo recordé,
Perdona a quien no pidió. Ama a quien no entiende. Ayuda a quien no agradece. Ese es el milagro. No soy un santo, ni un profeta. Soy solo lo que tú te vuelves cuando decides amar sin condiciones. Estoy en cada acto de amor y tú me estás viendo ahora. Ella leyó. Una vez, 2, 3. Cada palabra, como un beso en el alma. Cada frase, como un remedio para la pena que ni sabía que tenía. No me fui, solo regresé al lugar donde siempre he estado. ¿Dónde? ¿En el cielo? ¿En las estrellas? ¿En la memoria? No, en la presencia, en ese lugar sagrado, dentro del pecho, donde Dios vive. Aunque uno lo olvide, tú llevas dentro de ti la chispa que yo solo recordé. Ella puso la mano en el pecho, sintió el calor, sintió la luz, sintió el milagro. No era él quien hacía los milagros, era ella, eres tú, somos nosotros. Cuando amamos, cuando perdonamos, cuando abrimos la puerta, aunque no entendamos, aunque no tengamos, aunque no sepamos. Perdona a quien no pidió. Ella pensó en el hijo que nunca llamaba, en la nuera que nunca escribió, en el vecino que la juzgó. Perdonó, en ese instante, sin ceremonia, sin lágrimas, solo paz. Ama a quien no entiende. Ella pensó en el cura, en los hombres con piedras, en los que lo llamaron loco. Aún así, amó, porque el amor no espera reciprocidad, espera obediencia. Ayuda a quien no agradece. Ella pensó en la niña Lucía, que ahora corría por la plaza, en el viejito ciego, que ahora veía el atardecer, en la madre desesperada, que ahora dormía en paz. Ninguno de ellos agradeció, pero no importaba, porque el milagro no es para agradecerlo, es para vivirlo. Ese es el milagro, no el caminar, no el ver, no el sanar, el amar, sin condiciones, sin reglas, sin títulos, sin tenis. No soy un santo, ni un profeta. Soy solo lo que tú te vuelves cuando decides amar, sin condiciones. Ella dobló el papel, despacio, como quien guarda una reliquia. Lo puso dentro del salmo que él leía todas las noches, el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Ahora tenía sentido. Él no era el pastor, era el Cordero, que vino para mostrar el camino, para mostrar que el pastor vive en cada uno de nosotros. Estoy en cada acto de amor. Ella se levantó, fue hasta la ventana, miró a la calle, vio a una señora cargando bolsas pesadas. Bajó, abrió la puerta. Déjeme ayudarle. La señora sonrió. Gracias, doña María. Ella cargó las bolsas hasta la casa de la vecina. Volvió, se sentó en el portal, miró al cielo y susurró: Te estoy viendo ahora. ¿Cuántas veces has esperado un milagro? Cuando Dios ya te dio las manos para ser uno. Si alguna vez te has sentido demasiado pequeño para hacer la diferencia, esta parte es para ti, porque el milagro no necesita multitudes, necesita un corazón dispuesto a abrir la puerta. Los días pasaron, la gente llegó, preguntó: ¿Dónde está él? ¿Se fue? ¿Volverá? Ella siempre respondía lo mismo: Nunca se fue, está aquí, en cada gesto, en cada pan dado, en cada mano tendida, en cada perdón susurrado. Algunos se rieron, otros lloraron, algunos entendieron. El cura volvió, solo, sin la sotana, sin los libros. Se sentó en el portal, lloró. No entendí, dijo él. Ella puso la mano en su hombro. Ni falta hacía, basta con amar. Él la abrazó, fuerte, como quien abraza su propia redención. La niña Lucía llegó corriendo, trajo una flor, la puso en el peldaño de la puerta. ¡Pa él! María sonrió. Él la está viendo. Todo el mercado empezó a cambiar. La gente se ayudaba más, se abrazaba más, perdonaba más. No por miedo, por presencia, porque sentían que él todavía estaba ahí, no en el cuerpo, en el espíritu, en el amor, en la elección de amar sin condiciones. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Él no necesitaba ser visto, necesitaba ser vivido en cada gesto, en cada elección,
en cada puerta abierta, en medio de la noche, en cada plato de frijoles, dado sin preguntar, en cada silencio que acoge más que 1000 palabras. Dios no vive en templos hechos por manos humanas, vive en corazones que se abren, aunque no tengan tenis. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que el mayor milagro no es cambiar el mundo, sino cambiarte a ti? Si alguna vez te has preguntado, ¿para qué sirve mi vida? Esta parte es para ti, porque tu vida es el milagro que alguien está esperando. Solo necesitas empezar. Ella guardó la cobija, no pa' usarla, pa' recordar. Recordar que el amor no necesita firma, no necesita nombre, no necesita título, solo presencia. Miró el papel otra vez. Lo leyó en voz alta. Pa' las paredes, pa' el viento, pa' Dios. Estoy en cada acto de amor, y tú me estás viendo ahora. Y entendió. Entendió que él no se fue. Se transformó. En gesto, en elección, en coraje, en puerta abierta, en pan partido, en mano tendida, en lágrima secada, en silencio que acoge, en amor sin condiciones. Salió de casa esa mañana, sin rumbo, solo caminó, hasta ver a un hombre dormido en la banqueta, sin tenis, herido, callado. Se detuvo, miró, sintió el mismo apretón en el pecho, la misma paz, la misma certeza. Fue hasta la reja de su casa, la abrió, crujiendo, como la primera vez, y susurró: «Pase, ¿te acuerdas de esa puerta? ¿De esa reja crujiendo? ¿De esa voz temblando diciendo, pase?» Pues sí, la volvió a abrir, no por obligación, no por costumbre, por obediencia, porque cuando el cielo toca tu corazón una vez, ya nunca más lo suelta. Ella vio al nuevo hombre, dormido en la banqueta, sin tenis, herido, callado, pero diferente. No tenía la misma serenidad, no tenía la misma luz en los ojos, tenía dolor, un dolor que venía de lejos, de muy lejos. Se acercó, se arrodilló, toque leve en el hombro. «Venga, hace frío». Él abrió los ojos, asustado, como animal herido. La miró, no habló, solo se levantó, la siguió, entró, se sentó en la misma mecedora, donde él se sentaba, donde él leía el Salmo 23, donde él escribió la carta. María fue a la cocina, hizo el mismo té de manzanilla, puso pan, el del día anterior, con el centro todavía suavecito. Lo sirvió, lo puso en la mesa. Él no lo tocó, se quedó mirando, como si no lo mereciera. Ella se sentó frente a él, no preguntó nada, solo se quedó, en silencio, como él hacía, hasta que él habló, con voz ronca, quebrada, como quien no habla desde hace años. «Porque me trajo». Ella sonrió, leve. «Porque alguien un día hizo eso por mí». Él la miró, confundido. «¿Quién?» Ella agarró el Salmo 23, lo abrió, mostró el papel doblado. «Un hombre, sin tenis». Él se tragó la saliva, las manos le temblaban. «¿Él todavía está aquí?» Ella puso la mano sobre la de él. «Sí, en cada gesto, en cada puerta abierta, en cada taza de té, dada sin preguntar». Él empezó a llorar, bajito, como quien llora por primera vez después de muchos años. Yo lo conocí». María sintió que se le paraba el corazón. «¿Lo conociste?» Él asintió. «En Puebla, antes de todo. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso». Rafael no era cualquier oveja, era la perdida, la que nadie buscaba, la que todos juzgaban, ya muerta. Pero alguien fue tras él, no con gritos, con silencio, no con juicio, con té de manzanilla, no con condena, con puerta abierta. Se llamaba Rafael, había sido soldado, no del ejército, del tráfico. En Puebla, trabajaba para un cártel, cobraba deudas, rompía huesos, mataba cuando le ordenaban, hasta que un día vio a una niña en medio del tiroteo, paralizada, llorando. Él se detuvo, la miró, sintió algo que no sentía desde que era chavo, antes de la calle, antes del arma,
Antes de la muerte, agarró a la niña, corrió, la llevó a un callejón, la escondió, se quedó con ella toda la noche, hasta que el tiroteo paró. A la mañana siguiente, la entregó a una monja y huyó del cártel, de la vida, de sí mismo. Caminó, sin rumbo, sin nombre, sin tenis, hasta llegar a San Miguel y dormir en la banqueta, frente a la casa, donde el milagro todavía vivía. María no lo echó, no lo juzgó, no lo interrogó, solo lo cuidó, le lavó las heridas, le dio ropa limpia, lo dejó dormir, sin prisa, sin presión. Él empezó a ayudar, como él hacía, barría, lavaba, cocinaba, pero no sanaba, no hablaba con los enfermos, no tocaba a los niños. Hasta que, un día, una mujer llegó, desesperada. El hijo, de 5 años, tenía una fiebre altísima. Ya había ido al hospital en Querétaro. Le dijeron que era virus, pero no mejoraba. Estaba ardiendo, delirando. Ella había oído hablar del hombre sin tenis. Por favor, imploró, tóquelo, como antes. María miró a Rafael. Él retrocedió. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque yo no soy él. No necesitas serlo. Solo necesitas amar. Él miró al niño. Los ojos cerrados, la frente en brasas, las manitas temblando. Sintió el mismo apretón en el pecho, la misma paz, la misma certeza. Se arrodilló, puso las manos en la frente del niño, cerró los ojos y rezó. No con palabras bonitas, con dolor, con verdad. Si todavía existe misericordia, por favor, llévese esta fiebre. No por mí, por ella, por esta madre. Y pasó. La fiebre bajó, despacio, como rocío de la mañana. El niño abrió los ojos, sonrió. Mamá, tengo hambre. La mujer se cayó de rodillas, llorando. Gracias, gracias. Rafael también lloró, por primera vez, sin vergüenza, porque entendió. No era sobre poder, era sobre presencia. No era sobre mérito, era sobre misericordia. No era sobre él, era sobre él. Esa noche Rafael contó todo, todo, todo. Los crímenes, las muertes, las noches sin dormir, las pesadillas, los intentos de suicidio. María escuchó, sin interrumpir, sin juzgar, solo le sostuvo la mano. Cuando terminó, ella dijo, ¿crees que él no lo sabe? Él la miró. Sí lo sabe, pero no lo merezco. Ella sonrió. La gracia no es sobre merecimiento, es sobre elección. Y agarró el papel. Lo leyó en voz alta. Perdona a quien no pidió, ama a quien no entiende, ayuda a quien no agradece. Esto es para mí, es para todos, pero hoy es para ti. Él dobló el papel, lo puso en el bolsillo. Lo voy a guardar como mi vida. Ella lo abrazó. Ya lo estás guardando en el corazón. Pero el pasado de Rafael no estaba muerto, estaba vivo y en cualquier momento tocaría a la puerta. Con armas, con odio, con venganza. Ella lo sabía, él lo sabía. ¿Y tú? ¿Estás listo para ver lo que pasa? Cuando el mal se encuentra con el milagro, no te vayas, porque lo que viene después te va a hacer cuestionar hasta dónde puede llegar el amor. Si crees que nadie está más allá de la redención, deja tu amén en los comentarios, porque Dios todavía está escribiendo historias con pluma de misericordia, y la tuya todavía no termina. ¿Te acuerdas de lo que Él dijo? Ayuda a quien no agradece, perdona a quien no pidió, ama a quien no entiende. Pues sí, esa noche, el cielo puso esas palabras a prueba, no con niños enfermos, no con viejos solitarios, no con madres desesperadas, sino con hombres armados, con ojos fríos, con manos que ya habían matado. Vinieron de Puebla, 3, con chamarras negras, botas pesadas, y miradas que no pedían, exigían. Tocaron la puerta, no con los nudillos, con la culata del arma. ¡Ábrele! Sabemos que está aquí. María Elena se despertó, se sentó en la cama, el corazón latiendo como tambor de guerra. Rafael estaba en el cuarto de al lado, dormido, o intentándolo. Se levantó, fue hasta la ventana, miró afuera, vio las sombras, las armas, las caras, sin misericordia. Se sentó en la mecedora,
Respiró hondo. Agarró el papel. Lo leyó en voz baja. Solo para ella. Estoy en cada acto de amor. Y tú me estás viendo ahora. Se levantó. Fue hasta la puerta. No la trancó. No se escondió. No huyó. La abrió. Despacio. Crujiendo. Como la primera vez. Como siempre. Sí, el hombre de adelante, el más alto, con cicatriz en la cara, empujó la puerta. Entró. Miró alrededor. ¿Dónde está? El Rafael. Ella no retrocedió. Está durmiendo. Él se rió. Seco. ¿Durmiendo? ¿Después de lo que hizo? ¿Después de traicionar a la familia? Ella cruzó los brazos. No traicionó a nadie. Salvó a una niña. El hombre escupió al suelo. Aquí no se salva a nadie. Se cumplen órdenes. Otro hombre, más joven, nervioso, apuntó con el arma hacia el cuarto. Vamos por él. Ella se puso enfrente. No. Silencio. Todos se pararon. Hasta Rafael, que se había despertado, apareció en la puerta del cuarto. Déjela. Yo me voy con ustedes. Ella se dio la vuelta. Lo miró a los ojos. No. Doña María, por favor, es mi vida. No, es mi casa, y aquí nadie se va a la fuerza. El hombre de la cicatriz se rió de nuevo. Vieja, ¿crees que esta casa importa? ¿Crees que tu vida importa? Ella lo miró a los ojos. Sin miedo. Con paz. ¿Mi vida? No. Pero la tuya, sí. Él frunció el ceño. ¿Qué? Ella dio un paso al frente. ¿Ya lloraste por alguien que no conoces? Él retrocedió, como si lo hubieran golpeado. ¿Ya sentiste el peso del dolor ajeno, como si fuera tuyo? El joven bajó el arma. ¿Ya amaste sin esperar nada a cambio? Silencio, pesado, sagrado, como aquel día, con el cura, como aquel día, con la multitud de piedras, como aquel día, con el hombre sin tenis. Algo se quebró. De nuevo, dentro de ellos, el hombre de la cicatriz bajó la vista. Mi hija, susurró, murió con fiebre. Nadie ayudó. Rafael lo miró. Yo lo siento mucho. El hombre levantó la vista, llena de lágrimas. ¿Por qué salvaste a esa niña? Rafael respiró hondo. Porque alguien me salvó primero. Silencio, largo. Nadie se movió, hasta que el hombre de la cicatriz guardó el arma. Vámonos. El joven lo miró. Jefe, ¿y él? Déjalo. Se fueron, sin decir nada más, sin mirar atrás. Pero no eran los mismos. Nadie es el mismo después de tocar el amor de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios a veces te pone en el camino del lobo en vez de sacarte de él? Si alguna vez has tenido miedo de defender a alguien por miedo a lastimarte, esta parte es para ti, porque a veces el mayor acto de fe no es huir del peligro, es quedarse. Rafael lloró. En el portal, como niño, María se sentó a su lado. No habló. Solo se quedó, como siempre. Hasta que él dijo, ¿por qué hiciste eso? Porque alguien lo hizo por mí. Pero podías haber muerto. Ella sonrió. ¿Morir? No. Morir es vivir sin amor. Y yo nunca más viviré así. Él la abrazó, fuerte, como quien abraza su propia vida. Al día siguiente, él salió, solo. Fue hasta la iglesia, no para rezar, para confesarse. Contó todo al padre Esteban, que ahora escuchaba diferente, sin juicio, con misericordia. Yo maté, robé, destruí. El cura puso la mano en su hombro. ¿Y ahora? Ahora quiero reconstruir. El cura sonrió. Entonces, empieza. Y le dio una pala. Ve a ayudar en el jardín de la iglesia. Rafael fue. Plantó flores, las regó, les quitó la maleza. ¿Como penitencia? No. Como propósito, como él hacía. No te dejes vencer por el mal, sino vence al mal con el bien. No con espada, con pala, no con grito, con silencio, no con odio, con flor plantada. Porque el bien no necesita victorias ruidosas. Necesita gestos pequeños, persistentes, terco, como semilla que crece, aunque sea en concreto. ¿Alguna vez intentaste vencer al mal con más mal? ¿Y descubriste que solo el bien sana? Si alguna vez te has sentido demasiado débil para enfrentar al mal, esta parte es para ti, porque no necesitas ser fuerte, solo necesitas dejar que el amor actúe a través de ti.
Una semana después, el hombre de la cicatriz volvió, solo, sin arma, sin chamarra, solo con un pan. Tocó la puerta. María abrió. ¿Puedo entrar? Ella sonrió. Siempre. Se sentó en el portal. Puso el pan en la mesa. Mi mujer lo hizo. Rafael apareció. Se paró. El corazón acelerado. El hombre lo miró. No vine para llevártelo. Vine para agradecer. Mi hija se murió, pero todavía tengo un hijo. Y ayer me abrazó. Por primera vez. Silencio. Nunca lo dejé acercarse. Creía que era debilidad, pero después de esa noche cambié. Rafael se sentó. ¿Por qué? Porque tú y ella me mostraron que todavía existe bondad. María sirvió té. Como siempre, lo tomaron. En silencio, como familia, como hermanos, como redimidos. Antes de irse, el hombre miró a Rafael. Si algún día necesitas, mándame llamar. No como jefe, como hermano. Rafael asintió. Gracias. Y el hombre se fue, sin arma, sin odio, con pan en la mano y paz en el pecho. Pero la paz no duró, porque el pasado de Rafael tenía raíces más profundas y una carta llegó de Puebla, con un nombre, una dirección y una amenaza. Si no vuelves, ella muere. ¿Ella? ¿Quién? No era una mujer, era una niña, la misma que él salvó, y ahora estaba en peligro. No te vayas, porque lo que viene después te va a hacer entender hasta dónde el amor realmente llega. Si crees que el amor vence al mal, suscríbete, no por mí, sino por todas las niñas que todavía esperan un Rafael, porque quizá tú seas la próxima puerta que se va a abrir. ¿Te acuerdas de esa niña? La que Rafael salvó en medio del tiroteo, la que entregó a la monja. Pues sí, tenía nombre, Sofía, 7 años, ojos grandes, risas fáciles, y una abuela enferma que vivía en Puebla, en el barrio de Analco, donde todo empezó. La carta no tenía firma, solo una amenaza. Si no vuelves en 48 horas, ella muere. Y no será rápido, será lento, como te lo mereces. Rafael leyó, 1 vez, 2, 3, cada palabra, como cuchillo en el pecho. No lloró, no gritó, no rompió nada. Solo dobló la carta, despacio, como quien guarda una sentencia. Fue hasta el cuarto. Agarró la mochila hecha gajos. Puso el papel, ese que María guardaba como reliquia, adentro. Dobladito, sobre el corazón. María entró. Se paró en la puerta. ¿Te vas? Él no la miró. Tengo que ir. Ellos te van a matar. Quizá. ¿Y si no es verdad? ¿Y si es una trampa? Él finalmente la miró. A los ojos. Aunque lo sea, tengo que ir. Porque si no voy, nunca seré libre. María no intentó detenerlo. Lo sabía. Sabía que algunas batallas solo se ganan en el campo donde se perdieron. Ella hizo el pan. El mismo pan sin levadura que él hacía. Lo puso en la mochila, con un frasco de miel y una Biblia chiquita, el Salmo 23 marcado. Vuelve. Él la abrazó, fuerte, como quien abraza por última vez. Si no vuelvo, vuelve, repitió ella. Él salió, sin mirar atrás. María se quedó en la puerta, hasta que él desapareció en la esquina de la calle. Se sentó en el portal, rezó, no pidió protección, pidió coraje, pa' él, pa' ella, pa' todos los que un día abrieron la puerta y dejaron entrar el milagro. Camión viejo, olor a sudor y pena. Rafael sentado en el fondo, mirando por la ventana. Puebla se acercaba, las montañas, las iglesias, las calles angostas, donde él mató, donde él robó, donde él perdió el alma. Llegó de noche, fue directo a Analco, barrio pobre, luces débiles, perros flacos, niños durmiendo en la banqueta. Caminó, despacio, hasta la casa, pequeña, de ladrillo a la vista, puerta de madera rajada. Tocó. Una viejita, la abuela de Sofía, abrió, asustada. ¿Quién es usted? Soy Rafael. Ella palideció. Usted está muerto, casi. ¿Y Sofía? ¿Dónde está? La abuela empezó a llorar. Se la llevaron ayer. Dijeron
que solo la soltarían si usted venía. Él apretó los puños. ¿Quiénes? Los hermanos de la sombra, el cártel, el suyo. Él respiró hondo. Voy por ella. Ellos lo van a matar. Quizá. Pero si no voy, ella muere. Y yo me muero de nuevo. La abuela lo abrazó. Por favor, vuelve con ella. Él asintió. Vuelvo. Fue a un almacén abandonado, en la orilla del río Atoyac. Olor a moho, a herrumbre, a muerte. Rafael entró. Solo. Sin arma. Sin miedo. Ya vine. Silencio. Hasta que... risas. De las sombras. 3 hombres. El jefe. El lobo. Sentado en una silla de metal. Sofía. Amarrada. Llorando. Miren nada. Volvió el traidor. Rafael no lo miró a él. Miró a Sofía. ¿Estás lastimada? Ella movió la cabeza. No. Solo tengo miedo. Él sonrió. Ya se te va a pasar. El lobo se levantó. Qué bonito. Pero, ¿crees que vas a salir de aquí? No vine para salir. Entonces, ¿pa' qué? Vine para cerrar. ¿Cerrar qué? Mi deuda. Silencio. Mi vida. Por la de ella. El lobo se rió. Tu vida no vale nada. Pa' usted, no. Pa' ella, sí. Sofía empezó a llorar. No, tío Rafael, no. Él la miró. Shh. Confía. El lobo se acercó. ¿Por qué te importa? Ella no es tu hija. No es tu hermana. No es nada. Rafael lo miró a los ojos. Es lo que yo salvé. Y lo que me salvó. El lobo frunció el ceño. ¿Y qué? Cuando la salvé, me salvé a mí mismo. Silencio. Pesado. Sagrado. Como siempre. El lobo bajó el arma. Toma a la niña. Rafael no se movió. ¿Y usted? Vete. Antes de que cambie de parecer. Rafael fue hasta Sofía. La desató. La abrazó. ¡Vámonos! Ella lloró en su hombro. Gracias, tío. Él sonrió. Gracias. Por recordarme quién soy. Salieron. Despacio. Sin mirar atrás. El lobo se quedó. Solo. Mirando el arma. Y lloró. Por primera vez. En 20 años. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios a veces usa a los más rotos para salvar a los más perdidos? Si alguna vez creíste que tu pasado te descalificaba, esta parte es para ti, porque Dios no borra el pasado, lo redime, lo transforma, lo usa. Camión de regreso. Sofía dormida en el hombro de Rafael. Cabeza pesada, sonrisa en la cara. Él miraba por la ventana. Pensaba, no en huir, en futuro, en casa, en el portal, en el té de manzanilla, en la puerta, siempre abierta. Llegó al amanecer. María estaba en la puerta, como siempre, como si lo supiera, como si lo esperara. Él bajó. Sofía corriendo hacia los brazos de su abuela. María lo miró. «Volviste». Él sonrió. «Volví». Ella lo abrazó, fuerte, como quien abraza un milagro, que se negó a morir. Pero la historia no terminó, porque el lobo no se rindió. Y una noche apareció en el portal con un arma y una pregunta. ¿Por qué me salvaste? No te vayas, porque lo que viene después te va a mostrar que el mayor milagro no es sanar el cuerpo, es resucitar el alma. Si crees que nadie está más allá de la redención, deja tu amén en los comentarios, porque Dios todavía está salvando hasta a los lobos. Y quizá tu lobo esté tocando tu puerta. Ábrela. ¿Te acuerdas de él? El lobo, el hombre de la cicatriz, el jefe del cártel, el que juró matar a Rafael. Pues sí, volvió. No con armas, no con hombres, no con odio. Vino solo, a la medianoche, con los ojos rojos, las manos temblando, y una pregunta que no se le salía de la garganta. Tocó la puerta, leve, como quien no merece ser oído. María abrió. No se asustó, no se alejó, solo lo miró. ¿Puedo entrar? Ella sonrió. Siempre. Se sentó en el portal, como Rafael, como él, como todos los que un día necesitaron paz. María sirvió té, el mismo de manzanilla. Puso pan, el mismo sin levadura. Él no lo tocó. Se quedó mirando, como animal herido, hasta que habló, con voz ronca, quebrada. ¿Por qué? Él me salvó. María no respondió. Solo esperó, como siempre. Yo iba a matarlo. Iba a matar a la niña. Iba a quemar todo.
Y él me miró, como si yo fuera alguien. Silencio. Como si yo valiera. Las lágrimas empezaron a caer, gordas, calientes, como lava. Mi madre se murió llamándome monstruo. Mi papá me enseñó a matar antes de leer. Mi mujer se fue con mi hijo. Y él, Rafael, me llamó hermano. María puso la mano sobre la de él. Él no te salvó. Entonces, ¿quién? El amor. Él la miró, confundido. ¿Qué amor? El que no necesita motivo, el que no espera retorno, el que no juzga pasado, el que solo se entrega. Él lloró, sin vergüenza, sin miedo, como niño. Yo no sé ser eso. No necesitas serlo. Solo déjalo ser. Él levantó la vista. ¿Cómo? Abre la puerta. ¿Qué puerta? La de tu corazón. Silencio, largo, sagrado, hasta que él susurró. Ya está abierta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios insiste en amar justamente a los que más lo rechazan? Si alguna vez te has sentido indigno de ser amado, esta parte es para ti, porque el amor de Dios no depende de tu valor, depende de su elección. Y Él ya te escogió a ti. Él contó todo, todo, todo. Las muertes, las traiciones, las noches sin dormir, las pesadillas, los intentos de suicidio, las mujeres que usó, los hijos que abandonó, las iglesias a las que les escupió, las cruces que rompió. María escuchó, sin interrumpir, sin juzgar, solo le sostuvo la mano. Cuando terminó, ella dijo, ¿crees que él no lo sabe? Él la miró. Sí lo sabe, pero no lo merezco. Ella sonrió. La gracia no es sobre merecimiento, es sobre elección. Y agarró el papel, lo leyó en voz alta. Perdona a quien no pidió, ama a quien no entiende, ayuda a quien no agradece. Esto es para mí, es para todos, pero hoy es para ti. Él dobló el papel, lo puso en el bolsillo. Lo voy a guardar como mi vida. Ella lo abrazó. Ya lo estás guardando en el corazón. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, no por un santo, por un pecador, no por un perfecto, por un roto, no por uno que nunca se equivocó, por uno que se atrevió a volver y a llorar en el portal, con una taza de té y una abuela que no juzgó. Él se quedó, no en la casa, pero cerca. Armó una caseta en el patio, empezó a ayudar, como Rafael, como él, barría, lavaba, cocinaba, pero no hablaba con los enfermos, no tocaba a los niños. Hasta que un día, una mujer llegó, desesperada. El marido, borracho, le estaba pegando. De nuevo, ella había oído hablar del hombre de la cicatriz. Por favor, háblele, como antes. El lobo la miró, retrocedió. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque soy peor que él. No necesitas ser mejor, solo necesitas amar. Él miró a la mujer, los ojos hinchados, los brazos morados, las manos temblando. Sintió el mismo apretón en el pecho, la misma paz, la misma certeza. Fue hasta la casa del hombre. Tocó, fuerte. El hombre abrió, borracho. ¿Quién es usted? El lobo lo miró a los ojos. Alguien peor que usted. Silencio. Yo maté, robé, rompí familias. Y hoy estoy aquí, porque alguien me salvó. El hombre se rió. ¿Y qué? Que usted todavía puede parar. ¿Por qué? Porque todavía hay quien lo ama. El hombre miró hacia atrás. Vio a la mujer, llorando, en la puerta, con una olla en la mano, todavía caliente, todavía llena, todavía esperando. Él empezó a llorar. Se cayó de rodillas. ¡Ayúdame! El lobo lo abrazó, fuerte, como quien abraza su propia redención. Vamos. Lo llevó a la iglesia, con el padre Esteban, que ahora escuchaba diferente, sin juicio, con misericordia. Yo bebo, golpeo, destruyo. El cura puso la mano en su hombro. ¿Y ahora? Ahora quiero reconstruir. El cura sonrió. Entonces, empieza. Y le dio una pala. Ve a ayudar en el jardín de la iglesia. Él fue. Plantó flores,
Las regó, les quitó la maleza. ¿Como penitencia? No, como propósito, como él hacía, como Rafael, como María, como todos los que un día abrieron la puerta. ¿Alguna vez te has sentido incapaz de perdonar hasta descubrir que ya habías sido perdonado? Si alguna vez cargaste culpa por tanto tiempo, que creíste que nunca saldrías, esta parte es para ti, porque el perdón de Dios no borra lo que hiciste, lo transforma en propósito, en testimonio, en milagro. Un mes después, hicieron una fiesta, en la plaza, todos, Rafael, Sofía, la abuela, el lobo, el exborracho, el cura, los seminaristas, los niños sanados, los viejos que volvieron a sonreír, hasta los que un día llegaron con piedras, trajeron pan, vino, frutas, flores, bailaron, cantaron, lloraron, rieron, como familia, como iglesia, como cielo en la tierra. María se sentó en el portal, mirando, sonriendo, con los ojos llenos de lágrimas. Agarró el papel, lo leyó en voz baja. Estoy en cada acto de amor, y tú me estás viendo ahora. Miró hacia la plaza. Vio a el lobo abrazando al ex borracho. Vio a Rafael cargando a Sofía en los hombros. Vio al cura sirviendo vino. Vio a los niños corriendo. Vio el milagro. No en curaciones, en abrazos, no en palabras, en gestos, no en gloria, en sencillez. Y susurró: te estoy viendo ahora. Pero la historia no terminó, porque una carta llegó de lejos, con un sello antiguo y una firma que María reconoció. La leyó y se cayó de rodillas, llorando, porque era de él, del hombre sin tenis, y decía: vuelve al lugar donde todo empezó, la última cura, es la tuya, no te vayas, porque lo que viene después te va a hacer entender que el mayor milagro todavía está por venir. Si sentiste que esta historia fue escrita para ti, suscríbete, no por mí, sino por todos los que todavía esperan que tu puerta se abra, porque quizá tú seas el próximo milagro. ¿Te acuerdas de él? ¿Del hombre sin tenis? ¿Del que se fue sin decir adiós? ¿Del que solo dejó una cobija doblada y una promesa? Pues sí, volvió, no en cuerpo, en carta, en las manos de un chavo, hijo del panadero de la esquina, que tocó la puerta con los ojos brillando. Doña María, esto vino para usted. Ella la abrió, leyó, una vez, dos, tres, cada palabra, como beso de madre, cada frase, como remedio de abuela. Vuelve al lugar donde todo empezó. La última cura es la tuya. Ella dobló el papel, despacio, como quien guarda una reliquia. Lo puso sobre el corazón, cerró los ojos y susurró: sí, Señor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios a veces espera hasta el final para sanar la herida que ni sabías que tenías? Si alguna vez cargaste dolor en silencio, creyendo que eras demasiado fuerte para necesitar cura, esta parte es para ti, porque a veces la última cura es la más profunda y la más tuya. Ella no fue sola, Rafael fue, Sofía fue, el lobo fue, hasta el padre Esteban fue. Todos, como peregrinos, como familia, como milagro en movimiento. ¿Volvió para San Miguel? No, volvieron al principio, a la calle donde todo empezó, al muro donde él estaba recargado, a la reja que cruje, al lugar donde el cielo tocó la tierra por primera vez. Llegaron al atardecer, el sol dorando las piedras, los niños jugando en la banqueta, las viejitas sentadas en las puertas, todo igual, pero diferente, porque ella era diferente. María se paró, frente al muro, tocó la piedra, cerró los ojos, recordó la noche de la lluvia, los pies lastimados, el silencio, el pase, el té, el pan, el milagro. Rafael puso la mano en su hombro. ¿Está lista? Ella asintió. Siempre lo estuve. Se sentó en la banqueta, como él hizo, como todos los que un día esperaron. Y esperó, no por cura, por presencia. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca,
y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Ella no lo sabía, pero estaba a punto de recibirlo. No un nombre nuevo, una vida nueva, no una cura visible, una cura eterna, la cura de la soledad, la cura del abandono, la cura del dolor que no tenía nombre. Cerró los ojos, rezó, no con palabras, con silencio, como él le enseñó, y sintió las manos sobre sus hombros, calientes, firmes, amorosas. Abrió los ojos. No había nadie, pero sintió, como si él estuviera ahí, como si el cielo entero la envolviera, como si el propio Dios la abrazara, y le susurró, solo para ella, las mismas palabras de la carta. La última cura es la tuya. Ella empezó a llorar, sin vergüenza, sin miedo, como niña, como madre, como hija amada. Te amo, susurró. Y el viento le respondió, siempre estuve aquí. Ella se levantó, sonrió, miró a los que la acompañaban. Vámonos. Volvió, no como antes, transformada. Rafael, ahora llamado hermano de la puerta abierta, abría su casa todas las noches para quien no tenía dónde dormir. Sofía, ahora con 12 años, enseñaba a los niños a leer en la iglesia, con la voz dulce que sanaba corazones. El lobo, ahora llamado el hermano de la paz, lideraba un grupo de recuperación para expresos. El padre Esteban, ahora sin sotana, pero con más fe, celebraba misas en el patio, con pan casero y vino de uva del vecino. Y María, ella siguió, en el portal, con el té, con el pan, con la puerta, siempre abierta, pero diferente. Ya no esperaba milagros, era el milagro. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que quizá el mayor milagro que Dios quiere hacer seas tú? Si alguna vez te has sentido invisible, inútil, olvidado, esta parte es para ti, porque Dios no te llamó para ser famoso, te llamó para ser fuego, fuego que calienta, fuego que ilumina, fuego que transforma. Era solo una reja crujiendo en el frío de una noche sin fin. Era solo un plato de frijoles y una cobija para tapar a alguien. Pero el cielo bajó sin aviso, sin pompa, sin multitud. Vino en pies descalzos y en silencio, hizo revolución. Abrí la puerta y él entró, no con gloria sino con dolor. Sanó mis manos, sanó mi suelo y me enseñó a hacer perdón. Abrí la puerta y él se quedó, no como huésped sino como hermano. Pero yo sé que donde yo vaya seré la puerta que se abrió con amor. No necesito altar dorado ni templo hecho por mano. Mi milagro es un abrazo dado, es un pan partido en el suelo. Si tu corazón está vacío, si tu fe ya no tiene voz, abre la puerta aunque haga frío, aunque no tengas tenis, aunque no tengas cruz. Abrí la puerta y él entró, no con gloria sino con dolor. Sanó mis manos, sanó mi suelo y me enseñó a hacer perdón. Abrí la puerta y él se quedó, no como huésped sino como hermano. Yo sé que donde yo vaya seré la puerta que se abrió con amor. No necesito altar dorado ni templo hecho por mano. Mi milagro es un abrazo dado, es un pan partido en el suelo. Si tu corazón está vacío, si tu fe ya no tiene voz,
Abre la puerta aunque haga frío, aunque no tengas tenis, aunque no tengas cruz. Abrí la puerta y él entró, no con gloria sino con dolor. Sanó mis manos, sanó mi suelo y me enseñó a hacer perdón. Abrí la puerta y él se quedó, no como huésped sino como hermano. Yo sé que donde yo vaya seré la puerta que se abrió con amor. Oh, yo sé que donde yo vaya seré la puerta que se abrió con amor. Padre, si alguien está escuchando esto ahora, con el corazón cansado, con la fe frágil, con la esperanza casi apagada, toca esa alma, como tocaste a María, como tocaste a Rafael, como tocaste a el lobo, como tocaste a mí. Dale valor para abrir la puerta. Aunque no entienda, aunque no tenga, aunque no sepa, dale ojos para ver el milagro, no en lo extraordinario, en lo ordinario, en el pan, en el té, en el silencio, en el gesto. Dale manos para ser instrumento, no de cura visible, de presencia visible, porque a veces el mayor milagro es que alguien sepa que no está solo. Y, Señor, si esa persona soy yo, enséñame a abrir, a acoger, a amar sin condiciones, a perdonar sin que lo pidan, a ayudar sin esperar nada, porque tú eres el milagro y yo quiero ser tu puerta. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta historia te tocó el corazón, no fue casualidad, fue Dios llamándote para abrir, para acoger, para amar. Suscríbete al canal Milagros de la Vida Real, porque cada semana tenemos una historia nueva, de puertas que se abrieron, de vidas que se transformaron, de milagros que todavía están pasando. Deja tu amén en los comentarios. Compártelo con quien necesite oír esto hoy. Y vuelve siempre, porque aquí el milagro nunca termina. ¿Pensaste que la historia se acabó? No, solo está empezando. En tu casa, en tu calle, en tu vida. La pregunta es, ¿vas a abrir la puerta?